Bienvenidos, comenzamos en la Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos, un placer. Gracias por conectarse con nosotros, por sacar este espacio para entender lo que viene pasando con los mercados financieros y puntualmente en Colombia, qué está pasando con la deuda pública interna, con los TES. Porque hemos visto a lo largo de estos últimos días alcanzando máximos históricos, esas tasas. Vamos a ver qué hay detrás, qué factores están moviendo ese mercado de deuda pública interna, que son estos bonos con los que se financia el gobierno. Y también, pues, qué mensajes importantes hay con miras ya a la llegada de un nuevo gobierno en nuestro país. Para eso hemos invitado en esta oportunidad a Juan David Ballén. Él es director de economía de Aval Asset Management, a quien saludamos muy cordialmente. Juan David, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar con nosotros. Gian, todo en orden por aquí. Un gusto estar de nuevo aquí en el programa con ustedes. Muchísimas gracias, Juan David. Bueno, empecemos entonces recordando un poco qué es este mercado de deuda pública interna, qué son los TES, para ya entender luego lo que ha pasado con las tasas recientemente. Bueno, el mercado de deuda pública es la forma en que se financia los gobiernos. Normalmente los gobiernos que tienen un déficit fiscal, es decir, que gastan mucho más de los ingresos que tienen, ese faltante lo suelen financiar a través de la emisión de deuda. Esa emisión de deuda se puede hacer en los mercados internacionales, esa es la deuda que se denomina deuda externa, o en los mercados locales, esa es la deuda interna que en nuestro caso se le denomina deuda pública TES. Ujú. Esos son los test. ¿Y qué ha pasado recientemente con esos test en nuestro país? Miremos un poquitico de dónde venimos, un poco de esa historia, Juan David, para entender lo que viene pasando en los últimos días. Bueno, los test venían cayendo en tasa. Recordemos que hace un par de años la inflación en Colombia llegó a niveles del 13%. Las tasas del Banco de la República también estaban a niveles alrededor del 12%. Y desde ese momento hasta finales del año pasado estábamos en un ciclo deflacionario y de reducción de tasas de interés. Sin embargo, este 2026 inició con diferentes anuncios y noticias que cambiaron completamente el panorama. Entre ellos, pues tenemos el famoso aumento del salario mínimo del 23%, que llevó a que el Banco de la República subiera la tasa de interés en estos momentos a niveles que superan el 11%. Y también en el transcurso del año hemos tenido anuncios por parte de agencias calificadoras. Concretamente, Standard Poor's nos redujo la calificación hasta niveles del W-, que es el nivel más bajo en que ha estado en la historia del país. Y eso ha generado también que la prima de riesgo con la cual pues se cotizan esos títulos de deuda pública haya aumentado. Entonces, en suma, si digamos que tenemos en cuenta todos estos motivos, lo que hemos visto es que eso ha impactado el mercado de deuda pública de una manera negativa, en el hecho que ha hecho que las tasas de interés comiencen a subir. Al comienzo del año las tasas de interés en el mejor momento alcanzaron a estar en niveles cercanos al 9% o el 10%, pero justo en estos momentos, si uno mira el promedio de todas las tasas de la deuda pública del gobierno, está cercana a un nivel entre un 13 a un 14%. Entonces ha sido un aumento significativo, repito, por un aumento en las expectativas de inflación, aumento en las tasas de interés de nuestro Banco Central y por último un deterioro en la calificación crediticia, producto de los desafíos fiscales que enfrenta el país. En ese punto quisiera preguntarte un poco más o que profundizáramos más, ese deterioro fiscal, porque esta es una de las grandes preocupaciones detrás de esas altísimas tasas que se vienen registrando en los test. ¿Qué está viendo el mercado? Bueno, yo creo que la gran preocupación del mercado y de las agencias calificadoras es que Colombia, primero, pues ha perdido como el rumbo o la disciplina fiscal desde que se suspendió la regla fiscal hace un par de años. Eso pues no marca un camino que debe ser pues de reducción en déficit, reducción en el endeudamiento del país, sino todo lo contrario, lo que hemos visto es un aumento en el déficit fiscal y un aumento también en el endeudamiento del gobierno, que en últimas pues ha llevado al deterioro de esa calificación crediticia.
Y de fondo, ¿qué está sucediendo? Lo que sucede pues es que el gobierno actual de Gustavo Petro tiene un aumento en el gasto público muy fuerte y si uno analiza los ingresos de la nación, los ingresos no han aumentado al mismo ritmo que han aumentado el gasto. Entonces, lo que estamos viendo es un aumento en ese déficit que ha venido siendo financiado precisamente con la emisión de deuda pública. Para tener como referencia, en estos momentos la deuda pública sobre el ingreso, es decir, sobre el PIB, asciende más o menos al 65%, que es uno de los niveles también más altos en que hemos tenido en toda la historia. Y el déficit fiscal, pues, los últimos años ha superado el 6% y nos estamos volviendo un país que tiene un déficit fiscal que está alrededor del 7%, que es un déficit también muy alto y que justifica precisamente ese deterioro en la prima de riesgo y en la calificación crediticia de la deuda soberana. Claro, y un déficit que recordémosle a los televidentes, antes de la crisis de la pandemia estábamos hablando de déficits pues relativamente controlados. Y en este momento unas expectativas de déficit que podrían incluso algunos cálculos decir que estaría arriba del 7%. Ayúdanos a recordar un poco también la historia. Así es, pues antes de la pandemia y sobre todo en el momento en que vimos un boom en los precios del petróleo, recordarán ustedes hacia el 2010 más o menos, que el precio de las diferentes referencias estaba alrededor de los $100 por barril y que la producción de petróleo en el país precisamente superaba el millón de barriles, pues fue un momento que generó un boom en nuestra economía que favoreció y limpió completamente pues todos los ruidos fiscales que había alrededor del gobierno. Entonces, pues toda esa disciplina fiscal más un cumplimiento precisamente de la regla fiscal permitió que en esos momentos, pues la deuda PIB estuviera alrededor del 50%, que es un nivel, digamos que bajito, es un nivel sano, y también que el déficit fiscal estuviera por debajo de un 4%. En los mejores momentos estaba alrededor de un 2,5%, que insisto, pues es un déficit pues muy bajo que genera confianza a los inversionistas tanto locales como internacionales, que permitía que la prima de riesgo, que esa percepción de riesgo de invertir en Colombia fuera mucho más reducida, permitía también que el dólar estuviera en niveles mucho más bajos y en últimas que las tasas de la deuda pública, la que se financia del gobierno, que son tasas de referencia para toda la economía colombiana, para las empresas, para las personas naturales, fueran muy bajas. Alcanzamos a ver tasas de interés, por ejemplo, en títulos de deuda pública cercanas a niveles del 6%. Entonces, toda esa época de boom de petróleo antes de pandemia fue una época que digamos que limpió todas las finanzas públicas del gobierno, permitiendo que teníamos un déficit bajito, pero posterior a la pandemia lo que vimos fue una necesidad amplia del gobierno de endeudarse para financiar precisamente todos los subsidios y ayuda que necesitaba la economía para salir de esa crisis, que recordarán ustedes que fue la peor crisis que hemos vivido en la historia. Entonces, pues desde ahí comenzó, digamos que una pérdida en esa disciplina fiscal. Pero pues la pandemia ya pasó hace 6 años, sin embargo, pues el gobierno quedó como con ese hábito de gastar mucho más de los ingresos que se estaban teniendo y ahí se ha comenzado a generar ese problema en el que estamos en la actualidad, que es un déficit, repito, que se han mantenido en los últimos años alrededor de un 7%. Alrededor de un 7%, un déficit muy alto, sin estar en pandemia, sin tener una crisis como excepcional. Entonces volvamos a esos rendimientos de esos test. Nos estabas contando que al principio de año estaban en 9-10%, Juan David. Sí, en el mejor momento, De entre memoria. finales del año pasado y comienzos de este, pues esos títulos alcanzaron a estar una tasa de entre el 9 y el 10 y venían en descenso porque en el 2023, recordarán ustedes, cuando la inflación subió al 13, en ese momento el nivel de tasas de interés de esa deuda pública era similar a la que tenemos en la actualidad, pero hoy la inflación en medio de los riesgos inflacionarios es mucho más bajita. Entonces, ese aumento en la tasa ha estado un poco más explicado es por ese deterioro fiscal, por ese deterioro en la prima de riesgo. Hoy estamos en los mismos niveles de hace 2, 3 años, pero con una inflación más bajita. Eso es muy importante ese punto que nos estás contando, Juan David. Entonces, volvámoslo aquí a explicar detalladamente, porque ahí está el quick del asunto, y es que estamos teniendo unas tasas altas con una inflación que
no, no se compara con lo que teníamos unos años atrás cuando estaban esos tasas o esos rendimientos en los mismos niveles. Así es, pues en el 2022-2023 más o menos, la inflación en el país subió fuertemente porque recordarán ustedes que en ese momento el dólar superó los 5.000 pesos. Ujú. Entonces, eso fue producto de varios anuncios desafortunados relacionados al gobierno que indicaba que iba a prohibir la exploración de petróleo, también que iba a llevar a cabo un control de capitales. Entonces, todo eso en últimas llevó precisamente a ese ciclo inflacionario tan profundo, uno de los más altos de toda la región. Pero después de eso, el gobierno echó atrás esos anuncios, en especial el del mercado del control de capitales en el país, y poco a poco, digamos, el dólar fue cediendo y pues eso fue acompañado de una caída también en la inflación y de las tasas de interés, pero que sí permaneció en el tiempo el gasto público del gobierno. Entonces el gobierno sí continuó gastando como si estuviéramos en una crisis, como bien decías tú anteriormente, crisis que no estamos en estos momentos, y eso poco a poco ha venido deteriorando es el indicador de prima de riesgo. Esa prima de riesgo, pues en sí lo que mide es la probabilidad de pago que tiene, en este caso, pues el país. Y se ha venido deteriorando porque el nivel de deuda, cada vez se emite más deuda en relación al ingreso que tiene el país, y llega momentos en que eso se vuelve como una bola de nieve o puede generar que se convierta en algo insostenible. Eso lo ven los inversionistas, eso lo ven las firmas de riesgo que en últimas toman decisión de deteriorarnos esa calificación crediticia. Y eso tiene mil implicaciones por detrás, porque igual el gobierno pues, ha podido continuar emitiendo deuda. De hecho, este año ha emitido deuda a dos manos, y eso también es otro motivo porque las tasas están tan altas, porque si uno emite mucho de un activo, si la oferta de un activo es muy amplia, pues prácticamente tiende en este caso a tener unas tasas de interés que cada vez se exigen más altas. Entonces no es solo el tema de inflación, el de tasas de interés, el deterioro de prima de riesgo, sino es un aumento tan fuerte en la oferta de títulos de deuda pública del gobierno que está presionando mucho más arriba las tasas de interés respecto a lo que ha subido la inflación o las mismas tasas del Banco de la República. Eso es muy importante. Entonces, es una mezcla de varios factores, entre ellos, entonces, la inflación, que era lo que te estaba preguntando, entonces también el deterioro fiscal, el aumento del gasto y la sobreoferta, entonces, que hay de test. Es así, básicamente, o me faltó algún punto. No, esos son yo diría que los principales, y el aumento en la oferta del test porque se ha dado. Recordarán ustedes que el año pasado el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Crédito Público, llevó una operación de manejo de deuda que era endeudarse en monedas extranjeras, en francos suizos, para recomprar unos títulos de deuda pública aquí que estaban a unas tasas muy altas. Entonces, al final, todos esos movimientos lo que hicieron fue que se emitiera una mayor cantidad de deuda, ya para, digamos, cerrar esa operación que se montó el año pasado. Lo que está haciendo el gobierno este año es salir a emitir deuda, y eso pues es lo que ha generado esa sobreoferta en el mercado. Y repito, como cualquier bien o servicio, cuando aumenta la oferta de cualquier activo, en este caso la emisión de deuda, lo que ocasiona en este escenario pues es un aumento también en las tasas. Claro. ¿Cómo crees que salió finalmente esa operación en francos suizos? ¿Qué nos puedes decir de tu percepción de el manejo que hizo el gobierno buscando, pues, digamos, ahorrar allí unos recursos? Finalmente, tengo entendido que finalizó ya con esa operación, pero ¿qué conclusión te queda a ti o qué percepción te queda? Realmente en estos momentos saber como cuál fue el ahorro que generó la operación es difícil porque no ha habido mucha información pública hacia el mercado. Digamos que la lógica por detrás la entendemos, que lo que hizo el gobierno en últimas fue comprar deuda que estaba a una tasa de interés muy bajita, unos cupones, unos intereses bajitos, estaba barata la deuda en el mercado, entonces lo que hizo fue recomprar esa deuda, y pues eso hacía en cierta medida que el saldo de la deuda total del gobierno se viera reducida. Esto es un poco técnico, sin embargo, digamos que en términos sencillos lo que hizo fue cambiar una deuda barata por una deuda un poquito en estos casos más costosa. Yo diría que si medimos el éxito de la operación por lo que estamos viendo en el mercado, eh,
no fue lo suficientemente positiva, porque estamos hablando de que las tasas de los TES están en su nivel más alto de los últimos 3 años, que son uno de los niveles más altos del 2000 a la fecha. Es decir, toda la deuda que está emitiendo hoy en día y que va a seguir emitiendo el gobierno, pues va a terminar costando mucho. Entonces, el gobierno genera un ahorro haciendo esa operación de manejo de deuda, pero sabemos que toda la deuda que viene de aquí en adelante nos va a salir mucho más costosa y que hacia mediano o largo plazo, realmente el efecto de toda esa operación tiende a diluirse en el tiempo. Ok. Verifiquemos entonces eso que me acabas de decir. ¿Son las tasas más altas desde hace cuánto tiempo, puntualmente para continuar? Te diría desde el 2022, 2023, Ok. que ahí fue cuando tuvimos la inflación alta, pero si nos vamos atrás, desde el 2000 a la fecha no teníamos tasas de interés tan altas. En los 90 alcanzamos a tener tasas del 20, del 30, pero digamos que esas eran otras condiciones macroeconómicas, pero ya desde que la institucionalidad, el Banco de la República, y pues tenemos una regla fiscal en su momento que permitía que las finanzas estuvieran controladas, este es uno de los niveles más altos de tasas de interés de lo que va corrido de este siglo. El siglo, las más altas en lo corrido del siglo, exceptuando entonces esos niveles de 2023. Es correcto. De los 90. De los noventas, ok. Y exceptuando lo de la pandemia, ¿sí? Así es. Exceptuando lo de la pandemia. Ok. Niveles de 14 y 15%, Juan David. ¿Es correcto? ¿Y hacia dónde se dirige esto? Porque no hay, bueno, estamos a puertas de elegir un nuevo gobierno. ¿Tú crees que independientemente de quien llegue, qué podría pasar con estas tasas de los test? O dependerá mucho de quien esté en la Casa de Nariño? Sin duda alguna esto va a depender del presidente que elijamos. Hay como dos grandes visiones. Una es un cambio y otra es un continuismo. El continuismo, que en este caso representaría a Iván Cepeda, pues es mantener un gasto público elevado eh, y poco como interés en corregir las finanzas públicas. Entonces, muy seguramente el déficit fiscal alto y el endeudamiento en relación al crecimiento económico permanecería en el nivel actual o puede llegar a deteriorarse un poco. Sin embargo, si gana la oposición, la derecha, ya sea Bilardo o sea Paloma, pues ellos sí han dado como a conocer su opinión de que pues buscarían precisamente corregir todos esos desequilibrios. Pero la tarea no es fácil, la tarea no va a ser fácil para ellos. Yo creo que el gobernante que llegue en agosto pues va a tener una tarea compleja y la primera tarea que tendrá él es dar mensajes de confianza a los inversionistas de que aquí vamos a comenzar a corregir el rumbo fiscal. Ya con eso, la prima de riesgo puede llegar a caer, el dólar puede caer, de ahí ya, digamos que comienza un ciclo de recuperación que terminaría siendo positivo siempre y cuando el gobierno lo cumpla. ¿Cómo lo puede cumplir? Pues nombrando también un ministro de Hacienda comprometido, que genere confianza y que pues precisamente busque ese objetivo de reducir el déficit fiscal por debajo de ese nivel del 7%, reduciendo el gasto público, el tamaño del Estado, entre otras decisiones muy complejas que van a tener que tomar, que año a año, poco a poco, seguramente podríamos llegar a ver reducciones eh, permanentes del déficit fiscal, poco a poco. Entonces, tenemos como esos dos caminos, uno de continuismo u otro un poco que busque más corregir este camino. Y a eso pues estamos como a la expectativa precisamente de lo que suceda. Ok, aquí Juan David, para explicarle a los televidentes, normalmente siempre hacemos esta claridad que no siguen estos temas, unas tasas de los test que están llegando al 14, 15%. ¿Qué significa para una economía como la colombiana? Porque aquí estamos pagando deuda, intereses de deuda, en detrimento de la inversión, ¿no? Del crecimiento económico futuro. Claro que sí, pues unas tasas de interés tan altas lo que implican es que el gobierno ahora va a tener que destinar una mayor parte de los ingresos que reciben vía los tributos que nosotros pagamos al pago de intereses de la deuda. Entonces, eso que termina generando que el gobierno tenga
un menor presupuesto para poder invertir en diferentes proyectos que quiera llevar a cabo. Entonces eso lo termina atando de manos. Yo creo que ese es como el principal efecto negativo, que va a tener el gobierno que destinar una mayor parte de sus ingresos en vez de la inversión, que es lo que genera crecimiento, reducción en el desempleo, va a tener que destinarlo es para pagar una deuda que tiene un nivel de tasa de interés muy alta. Y otro efecto que genera, lo mencionaba anteriormente también, es que las tasas de la deuda pública del gobierno son las tasas de referencia de las deudas a las que nos financiamos todos los colombianos. Entonces, de ahí parte uno y toca empezar a sumarle, digamos que unos puntos porcentuales adicionales dependiendo del riesgo que representa, ya sea una compañía del sector real o una persona natural. Entonces, eso también nos termina impactando a todos nosotros el bolsillo cuando vamos a acudir a pedir un préstamo en el sistema financiero. Entonces, por esa vía, digamos que también termina generando un impacto hacia todos los colombianos. Claro, importantísimo el impacto en los créditos, cómo se va transmitiendo esa tasa de la deuda pública. Y en cuanto al impacto, porque uno de pronto tiende a pensar que esto es un tema que no le afecta al ciudadano de a pie, que no es como algo allá lejano del mercado financiero. El impacto también en fondos de pensiones y las cotizaciones también que pues normalmente hacemos los colombianos al sistema pensional, ¿cómo se ven afectadas aquí, Juan David? En el caso de los fondos de pensiones, como ellos constantemente están invirtiendo en el mercado, digamos que ese portafolio, desde nuestro punto de vista, no se vería tan afectado. El único escenario en el que se vería afectado es si las tasas de interés continúan subiendo al ritmo que lo vienen haciendo. Y si el 15 se suben al 16, 17, 18, porque entre la tasa de interés más alta, eso lo que implica es que todos esos títulos en los que está invertido los recursos pensionales se desvalorizan. Ese escenario sí sería, digamos que, negativo para todas esas inversiones. Pero mientras se mantengan en estos niveles, digamos que no haya un mayor deterioro, pues mes a mes, como los fondos de pensiones están invirtiendo, pues en últimas, digamos que hasta ahí, hasta ese momento, todo puede llegar a estar relativamente estable o controlado. Ujú, ok, importantísimo. Ahora, ¿ustedes han hecho cálculos de cuánto adicional se le va a ir al gobierno? Bueno, ya va de salida, pero al siguiente, en esos pagos de esa deuda tan alta, ¿qué cálculo ustedes pueden tener, Juan David? Si hay a la vuelta de tantos años vamos a estar pagando cuánto en los intereses de deuda. Sí, pues de hecho ayer estaba revisando en la página del Ministerio de Hacienda la deuda, pues su costo depende de la tasa de interés que estamos pagando, de los intereses periódicos anuales. Y esa tasa de interés ha venido en aumento. Antes la tasa de interés estaba alrededor del 8% y ya cada vez más se acerca a un nivel del 10% y por el momento, mientras las tasas sigan altas, pues lo que sugiere es que esa tasa de interés poco a poco va a seguir al alza de los intereses que paga el gobierno todos los años por esa deuda pública. Entonces, entre más tiempo se mantenga la tasa de los títulos elevada en estos niveles que hablábamos ahorita, entre el 14 y el 13%, pues toda la deuda que se emita de aquí a futuro va a comenzar a tener una tasa de interés del 13 al 14%, que cuando uno saca el promedio ponderado con toda la deuda que se ha emitido hasta el momento y que sigue circulando en el mercado, pues haría que ese pago de interés promedio termine subiendo, como yo diría, como yo mencionaba ahorita, de niveles del 9 que está ahorita, que viene subiendo, pues que poco a poco vaya ascendiendo y busque esos niveles del 10%. Ok, es el promedio ponderado es actualmente 9-10% de todos la tasa de los títulos TES. Está alrededor de un 9,5%, pero pues como mencionaba ahorita, mientras más se siga emitiendo deuda, que pues eso va a suceder, pues poco a poco seguramente ese 9,5% va a seguir subiendo, buscando esos niveles del 10. Ese es el promedio, sí, para hacerle también claridad a la audiencia. Y esas tasas del 14 y 15 hacen referencia a TES, ¿a qué plazo?
hacen referencia a toda la curva de rendimientos. El gobierno tiene deuda pública desde un año hasta el 2050. Entonces, en promedio más o menos están en niveles del 13,5%, pero también está sucediendo algo particular, y es que si uno mira las tasas de esos títulos del tramo corto o medio de la curva, es decir, de aquí a 5 años más o menos, cuánto le cuesta al gobierno endeudarse a 5 años, esas tasas están en niveles que superan el 14%, levemente por encima del 14%. Y las tasas de largo plazo están más bajitas que las de corto plazo, están en niveles que superan el 13%. Entonces, en promedio están en un 13,5%. Las tasas de corto y de mediano plazo están más altas que las de largo plazo, que eso no es habitual. Normalmente la tasa de interés de largo plazo, porque hay más incertidumbre y demás, pues deben ser más altas. En las condiciones actuales no está sucediendo, y eso es un fenómeno que se explica por lo que mencionábamos ahorita. El gobierno, como este año ha tenido que salir a emitir tanta deuda, como la tasa de interés de largo plazo está tan cara, ellos prefieren endeudarse a corto plazo, y eso ha hecho que las tasas de corto plazo suban mucho más allá que la tasa de la inflación y la tasa del Banco de la República. Entonces, más o menos es el panorama alrededor de los movimientos y del nivel actual de esas tasas. Bueno, Juan David, ya nos tenemos que ir. Si quieres un último mensaje para concluir lo que ha pasado con el mercado de deuda pública este año, lo que estamos viendo básicamente como ese escenario tan complejo y lo que podría venir hacia adelante. Bueno, no, los desafíos son todos para, ya hablando del próximo gobierno, esperemos que independiente de quién gane, pues tomen las decisiones que nos beneficien a todo el país, y que en estos momentos lo que necesitamos precisamente es que se ordene la casa, que se ordenen pues todas las cifras fiscales, y ojalá pues ese gobierno que entre pues tenga ese compromiso de sanar todas las cifras fiscales, y logre precisamente que esto no se siga deteriorando, sino más bien que dé mensajes de tranquilidad, de confianza, y que permita que entremos a ser un ciclo completamente inverso y positivo para todo el país y toda la economía. Bueno, Juan David, muchísimas gracias por tus opiniones, esas explicaciones también para los televidentes que no siguen el día a día de esto, pero también dicen, esto me interesa y esto hay que conocerlo y hay que entenderlo, pues finalmente cómo me va a afectar. Y tú muy bien ya lo explicabas a través de los créditos. Juan David Ballén, director de Economía de Aval Asset Management, muchísimas gracias por este tiempo, Juan David. Un abrazo. Un placer, Gina, hasta luego. Bueno, ustedes también mil y mil gracias. Como siempre, los invitamos a que sigan viendo nuestra programación en Cable Noticias, a que nos sigan también en las distintas redes sociales. Estamos a diario con las noticias económicas, con los indicadores y con mucho más en todas las redes sociales. Los invitamos a que continúen viendo nuestra señal.